Buenos días. En este vídeo vamos a ver la última parte del tema, lo que concierne a firma digital y certificados. Bien, en una firma tradicional, en la firma física, como se ha hecho toda la vida hasta ahora, ¿vale? Con un bolígrafo o con otro elemento que deje de forma indeleble nuestra firma estampada, lo que hacemos en el acto de la firma, lo que estamos haciendo es afirmar que lo escrito en el documento es cierto, ¿vale? Por supuesto que no ha sido modificado y además con nuestra firma estamos corroborando que somos nosotros quien afirma que lo que dice ese documento, o por lo menos que estamos de acuerdo con lo que dice ese documento. ¿De acuerdo? En el procedimiento electrónico, la firma digital, hay que hacer lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer las siguientes tareas. Por un lado, hay que asegurar la integridad del documento, es decir, que el mensaje no haya sido modificado por terceros. Eso en la parte física lo hacemos simplemente evitando que haya tachaduras, ¿vale? Y correcciones sobre el papel, ¿de acuerdo? Además, tenemos que asegurar que los que lo firman sean quien dice ser, ¿vale? Entonces, para asegurar que los que firman son quien dicen ser, es para lo que tenemos los certificados, ¿de acuerdo? Entonces, para que los certificados cumplen su función, es necesario o va a ser necesario, bueno, para todas estas tareas en general, va a ser necesario emplear compendios y acuses de recibo, ¿vale? Que involucren no solo a las personas interesadas, sino a terceras entidades que nos van a garantizar o certificar la identidad de los que firman. Bien, entonces vamos a empezar por la primera parte, que es el control de integridad, ¿vale? En muchas ocasiones, no solo en la firma de documentos, sino también en otras ocasiones, se requiere confirmar la validez del mensaje, es decir, que el mensaje no ha sido modificado por el camino. Un ejemplo claro es cuando nosotros nos bajamos alguna aplicación y en la página web de la aplicación pues tenemos ahí un compendio de mensajes que nos va a permitir garantizar el control de la integridad, es decir, que con ese compendio de mensajes, cuando lo hayamos recibido, cuando lo hayamos descargado de Internet, podemos comprobar que la descarga de Internet ha sido realizada correctamente porque tenemos un código que podemos calcular nosotros y verificar si el control de integridad es correcto o no. Es como una especie de CRC de cada circuito, perdón, de cada fichero que nosotros nos descarguemos, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, los esquemas de validación de integridad se basan en la idea de una función de dispersión unidireccional o hash, ¿vale? Que toma por una parte un texto común, es decir, texto plano, y a partir del texto plano o del mensaje que queremos validar, pues se calcula una cadena de bits de longitud fija. Y cuando se habla de mensaje, pues se habla de cualquier dato, ¿vale? No tiene por qué ser mensaje de texto, sino cualquier dato sobre el que nosotros queramos hacer el control de integridad, ¿vale? Como dice aquí, al final la idea de integridad viene a ser la misma que de un CRC añadido al final de una trama, ¿vale? Bien, entonces, la función de dispersión que se aplica para calcular el control de integridad se llama compendio de mensajes, que viene del inglés Message Digest, ¿vale? Y tiene que tener tres propiedades importantes. Primero, dado un texto plano, cuando decimos texto plano es el texto original sobre el cual nosotros queremos realizar el control de integridad, ¿vale? Entonces tiene que cumplir que dado un texto plano cualquiera, texto que no tiene por qué ser texto, insisto, no tiene por qué ser caracteres, sino que puede ser cualquier dato binario, pues dado un texto plano es fácil calcular su compendio de mensajes, ¿vale? Al compendio de mensajes lo vamos a llamar MD, de Message Digest, ¿vale? Entonces MD de P es el compendio de mensajes del texto P, ¿de acuerdo? Además tiene que cumplir que dado un compendio de mensajes MDP es computacionalmente imposible encontrar P, ¿vale? Es decir, esta función hash no tiene inversa. Si nosotros tenemos el compendio de mensajes, a partir del compendio de mensajes es imposible que calculemos cuál era el mensaje original, ¿vale? Esto tiene que ser así por seguridad, ¿vale? Y además tiene que cumplir una tercera condición, ¿vale? Que es que nadie puede generar dos mensajes que tengan el mismo compendio de mensajes. Es una función unívoca para cada mensaje, ¿vale? Es decir, si dos textos generan el mismo compendio de mensaje, es que el texto es el mismo, ¿vale? Y como dice aquí, bueno, esto requiere compendios de 128 bits de longitud como mínimo, ¿vale? Al compendio de mensajes también se le conoce como huella digital,
¿Vale? Entonces, en muchos servidores, cuando hay servidores de descarga sobre todo, pues hay veces que nos ponen por un lado el fichero que queremos descargar y por otro lado su huella digital, para que podamos comprobar que la descarga se ha realizado correctamente. Bien, los compendios de mensaje funcionan mediante clave privada y también mediante clave pública, ¿vale? Los que más se utilizan son el MD5 y el SHA. ¿De acuerdo? Ya hemos visto lo que era clave privada y clave pública. Por eso decía en el anterior vídeo que los sistemas de cifrado se utilizan para muchas cosas, ¿vale? También se utiliza en el control de integridad, ¿vale? Como dice aquí, pues puede ser un compendio de mensajes como un CRC añadido a los paquetes, ¿vale? De tal forma que cuando alteramos cualquier bit del paquete ya no coincide el CRC, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, intuimos que se ha dañado o manipulado. Es decir, el control de integridad solo sirve para decirnos si ha sido dañado o no. Vale, entonces vamos a ver el primer algoritmo, el otro es parecido, el SH es parecido, entonces vamos a ver cómo funciona el MD5, el Message Digest 5, ¿vale? Lo que hace es que opera alterando los bits de una manera que cada bit de salida es afectado por cada bit de entrada, ¿vale? Este es el algoritmo. Primero cogemos todo el mensaje original P y lo rellenamos hasta alcanzar una longitud que sea 448 módulo 512 bits, ¿vale? Es decir, que la longitud del mensaje en bits, al ser dividida por 512, debe dar como resto 448, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a continuación el siguiente paso es añadir un trozo de 64 bits al mensaje original, con lo cual ahora el mensaje total a codificar es un múltiplo de 512, que es 448 más 64, ¿de acuerdo? Vale, entonces, a continuación lo que hacemos es inicializar un buffer de 128 bits con un valor fijo. Y a partir de aquí comienza el cálculo del compendio. ¿Vale? Entonces, en cada iteración se toma un bloque de 512 bits de entrada y lo mezclamos con el buffer de 128 bits y los valores de una tabla construida a partir de la función matemática seno. ¿De acuerdo? Esto nos va a hacer ir variando, es decir, cada vez que hacemos esta mezcla vamos variando el valor del buffer de 128 bits. ¿De acuerdo? Bien, como esto, o sea, un bloque de 512 bits nos va a proporcionar una variación en cada uno de los 128 bits. ¿De acuerdo? A continuación viene otro bloque y luego otro bloque y así hasta que consumamos todo el mensaje original P. De tal forma que una vez terminado el cálculo, el buffer de 128 bits es el valor del compendio de mensajes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la longitud del compendio de mensajes siempre es fija, sea cual sea la longitud del mensaje que hay que transmitir. Bien, otro algoritmo es el SHA, que viene de Secure Hash Algorithm, ¿vale? Y es muy parecido al MD5, lo que pasa es que en lugar de 128 bits, el compendio de mensaje tiene 160 bits, ¿vale? Utiliza también bloques de entrada de 512 bits y al menos tiene 80 iteraciones. ¿Vale? Entonces, en cada iteración lo que hacemos es mezclar el texto de entrada con el buffer de 160 bits. ¿Vale? Y por supuesto, como tiene 160 bits, pues al final finalizaremos con un compendio de mensajes de 120 bits. ¿Vale? Bien, hasta ahora el MD5 y el SHA se han mostrado pues inviolables, ¿vale? Y yo creo que se han mostrado inviolables porque tampoco hay interés en violar algo que solo sirve para comparar si el mensaje se ha corrompido o no. ¿Vale? No tiene mayor importancia. Es más importante otras cosas y por tanto creo que no se han dedicado muchos esfuerzos a romper estos sistemas de compendio de mensajes. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cifrado SHA y MD5 en un certificado digital. Vale, fijaros que ahí abajo pone huellas digitales y nos pone las huellas digitales tanto en SHA1 como en MD5, ¿vale? Esto luego veremos que en un certificado es muy importante bajarse ciertos ficheros, ¿vale? Entonces, para que estemos seguros de la integridad de esos ficheros, están las huellas digitales o el compendio de mensajes. Es decir, en los compendios de mensajes se usan también en los certificados. ¿Vale? Bien, vamos por ello
a ver el siguiente paso, ¿vale? Hemos dicho que en la firma digital, por un lado, teníamos que asegurar la integridad del mensaje, ¿vale? Acabamos de ver cómo se hace y ahora vamos a ver en qué consiste la firma digital, ¿vale? Entonces, resumimos. La validación de identificación o autenticidad de documentos legales, ¿vale? Se determina por la presencia de una firma manuscrita autorizada o una firma digital, ¿vale? Por ello, es decir, la firma digital permite enviar un mensaje firmado a otra parte, ¿vale? Entonces, cuando nosotros firmamos digitalmente un mensaje, le estamos adjudicando propiedades de autenticación, ¿vale? Es decir, estamos validando la identificación de quien lo envía, estamos garantizando la integridad y nos permite el no repudio. Es decir, que si una vez enviado el mensaje nosotros decimos que eso no lo enviamos nosotros, no va a ser posible porque van a poder probar que nosotros sí que enviamos ese mensaje, ¿vale? Entonces, la base o la clave de la firma digital estriba en pedir obligatoriamente siempre un acuse de recibo. ¿Vale? Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir la firma digital? Por supuesto, debe ser fácil de generar, tiene que ser irrevocable, ¿vale? Lo que decíamos del no repudio, ¿vale? No rechazable por su propietario con el acuse de recibo y debe ser única, ¿vale? Es decir, debe ser posible generar una firma solo por su propietario, ¿de acuerdo? Y por supuesto tiene que ser fácil de autentificar, ¿vale? Entonces, la firma digital siempre va a depender del mensaje por compendio y del autor por el certificado, ¿vale? Entonces, hay aquí una doble interrelación, ¿no? Una firma digital nunca es la misma porque debe depender del mensaje que estamos enviando en cada momento y de quién lo envía, ¿vale? Es decir, una misma persona no va a generar la misma firma siempre. La firma digital va a depender de cada documento que envía, ¿vale? Entonces, al igual que en la criptografía, las firmas digitales se dividen en firmas de clave secreta o firmas de clave pública o asimétrica, ¿vale? Acordaos que en la encriptación de clave secreta era simétrico el algoritmo del cifrado con el de descifrado y por eso se llama también simétrica la clave secreta. Vale, entonces vamos a ver cómo es la firma digital con clave secreta, ¿vale? Un enfoque puede ser tener una autoridad central que sepa todo y en quien todos confíen, ¿vale? Entonces, en este esquema, cada usuario escoge una clave secreta, la lleva personalmente a X, ¿vale? Y por tanto, solo el usuario y X conocen la clave secreta del usuario, ¿vale? Entonces, vamos a nombrar, ¿vale? A esta clave del usuario A sería la clave secreta KSUA, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es el algoritmo HMAC, que es Hash Message Authentication Code, ¿vale? Este algoritmo consiste en añadir al final del mensaje el compendio o resumen de este, pero no lo vamos a enviar el compendio tal cual, sino que lo que vamos a hacer va a ser cifrar este compendio con una clave que identifica únicamente al usuario que lo envía, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos de forma gráfica cómo se hace o cómo sería la firma digital HMAC. Lo que hacemos es, nosotros tenemos un mensaje, ¿vale? Y tenemos una clave simétrica compartida por la autoridad, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos el mensaje y aplicando la función hash calculamos el compendio de mensaje, pero cifrado con la clave simétrica compartida, ¿vale? Del usuario que la envía, ¿vale? Bien, esto es lo que se envía y cuando llega a su destino, el mensaje, por supuesto, se separa de la clave y si nosotros queremos comprobar que el mensaje está firmado utilizando la clave simétrica compartida por el otro usuario, entonces aplicamos el mismo proceso que aplicó el local y tenemos que obtener la misma clave que venía unida al mensaje, ¿de acuerdo? Si obtenemos la misma clave, eso significa que es correcto. Si no obtenemos el mismo compendio de mensajes, entonces significa que no es correcto el mensaje, ¿vale? Es lo que tenemos aquí en el paso 1 y en el paso 2, ¿vale? Lo primero es separar el texto y fijaos que tenemos lo que nos llegó en el mensaje más hash y por otro lado tenemos lo que nosotros hemos calculado a partir del mensaje que nos hemos llevado, es decir, a partir del mensaje recibido y con la clave simétrica que compartimos con el emisor del mensaje podemos hacer el mismo paso o el mismo cálculo que hizo el mensaje local para calcular el compendio de mensajes, ¿vale? Por lo tanto, debería darnos el mismo compendio de mensajes porque es justo el mismo mensaje. Esa es una característica que hemos pedido a los compendios de mensaje,
¿vale? Por lo tanto, al comparar, podemos comparar lo que venía pegado al mensaje con el compendio de mensajes que nosotros hemos calculado. Si coinciden, es que la firma es correcta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso sería el código sin árbitro en medio, ¿vale? Pero tenemos que compartir las claves. Cuando tenemos un árbitro, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Cuando A quiere enviar un mensaje de texto normal P y queremos firmarlo y enviárselo a B, entonces generamos con la clave de A, ¿vale? Es decir, un mensaje firmado con generamos un compendio, ¿vale? Caso A, que depende del usuario B, con una marca de tiempo, por supuesto del mensaje, ¿vale? Y donde RA es un identificador para el mensaje único, ¿vale? Es decir, un identificador de mensaje, ¿vale? Entonces, eso lo enviamos al árbitro. Entonces, X ve que el mensaje es de A, porque como lo comparte, lo descifra y envía un mensaje a B que contiene todo esto, ¿vale? Contiene el texto normal del mensaje A y también el mensaje firmado por X, ¿vale? Que tiene la marca de tiempo, el mensaje plano y el identificador del usuario A, ¿vale? De tal forma que si A niega el envío del mensaje, B puede afirmar que el mensaje vino de A y no de un tercero, ya que X ha descifrado el mensaje con la clave de A. ¿De acuerdo? Clave privada de A solo conocida por X y por A, ¿vale? Y además, B también puede presentar la prueba de el mensaje K sub X de A y P, ¿vale? Entonces, como en X confía todo el mundo, puede descifrar y testificar que B dice la verdad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque tiene el mensaje cifrado por X. El mismo mensaje que le envió A. ¿Vale? Por tanto, tiene la característica de no repudio. ¿Vale? Bien, entonces, un problema de todo este protocolo de firma de clave secreta es que C repita cualquiera de los dos mensajes. ¿Vale? Si alguien en medio repite cualquiera de los dos mensajes, podría, digamos, falsificar. ¿Vale? Entonces, para minimizar este problema, por eso se utilizan todos los intercambios que se hace tanto de A a X como de X a B, marcas de tiempo e identificadores únicos de mensaje. ¿Vale? Por eso está ahí T y RA. ¿Vale? Bien. Frente a la firma digital con clave secreta está la firma con clave pública, ¿vale? ¿Por qué se utiliza? Al final es la que más se utiliza, ¿eh? ¿Y por qué se utiliza la clave pública? Pues porque es un problema estructural que eso ya, digamos, atañe a cómo somos los humanos, ¿no? Es que para la criptografía de clave secreta necesitaríamos a alguien en quien todos podamos confiar, ¿vale? Esta entidad X, ¿vale? Entonces eso no existe, ¿vale? Porque si, por ejemplo, tenemos que confiar en nuestro gobierno o en el gobierno ruso, pues no genera mucha confianza, ¿no? Entonces, además hay que tener en cuenta que X lee todos los mensajes firmados, con lo cual esto sería una especie de gran hermano, ¿vale? Por ello, al final la firma digital con clave secreta se utiliza poco. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la firma digital con clave pública? ¿Vale? Acordaos de los algoritmos de encriptación de clave pública, ¿vale? Como por ejemplo el RSA, ¿vale? Acordaos que una de las características que vimos en el otro vídeo es que si nosotros tenemos el texto plano P y aplicamos el cifrado o el descifrado, perdón, D y sobre esto aplicamos el cifrado E, obtenemos el mismo texto plano, ¿vale? Y si en lugar de aplicar primero el descifrado y luego el cifrado lo hacemos al revés, también obtenemos P, ¿vale? Es decir, el resultado de aplicar el cifrado sobre P y luego el descifrado es P. Y hacerlo al revés también, ¿vale? Entonces eso nos va a permitir la firma digital. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Nosotros obtenemos, aquí tenemos una imagen, a la izquierda del usuario A quiere enviar un texto firmado al usuario B y entonces el texto es, pues yo soy el firmante y la marca de tiempo, ¿no? Vale, entonces sobre ese texto plano lo que calcula es el descifrado con la clave secreta de A, ¿vale? Y luego sobre
este texto plano descifrado con la clave secreta de A calcula el cifrado con la clave pública de B. ¿De acuerdo? Es decir, calcula E sub B de D sub A de P. Entonces, esto es lo que le envía al usuario B. Entonces, el usuario B, como tiene su clave de descifrado, ¿vale? Tiene su clave, que es la única clave secreta que le queda, a B, es la de descifrar los mensajes que vayan dirigidos a B. Él puede calcular D sub B de lo que le llega. Entonces, al calcular D sub B de E sub B, lo que está obteniendo es D sub A de P. ¿De acuerdo? Pero D sub A está descifrado, ¿vale? Con lo cual, cuando aplica la clave pública de A sobre lo que le ha llegado, va a obtener P. ¿De acuerdo? De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fijaos, si A niega haber enviado el mensaje P a B, entonces B puede presentar las dos cosas. Puede presentar P y puede presentar D sub A de P. ¿Vale? Entonces, como él no tiene la clave de descifrado de A, es imposible que pueda presentar D sub A de P a menos que se lo haya enviado A. ¿De acuerdo? Y por eso este envío o esta estrategia permite el no repudio, ¿vale? Permite la irrevocabilidad. ¿De acuerdo? Por supuesto, esta irrevocabilidad es cierta siempre y cuando la clave de descifrado de A permanezca en secreto. Si A divulga su clave secreta, pues ya no se mantiene, ¿vale? Bien, y luego además esto también requiere siempre una autoridad para registrar los cambios de clave y sus fechas, ¿vale? Es decir, las claves secretas de A, ¿vale? Pues van a requerir alguna autoridad y eso es lo que van a permitir los certificados, ¿vale? Y las autoridades de certificación, ¿vale? El registrar los cambios de clave y sus fechas, ¿vale? Bien, el ejemplo de integridad y validación, pues como decía antes, es el uso de cuando en las descargas, cuando descargamos un RPM, pues siempre va a comprobar el origen, ¿vale? Y la validación de la integridad, ¿vale? Bien, entonces, como hemos dicho, la validez de las claves se puede gestionar mediante certificados. Entonces, ¿qué es un certificado? Un certificado no es más que un archivo firmado con la clave privada de una autoridad de certificación, ¿vale? Ahora hablaremos de las autoridades de certificación. Entonces, cuando nosotros firmamos un archivo con la clave privada de la autoridad de certificación, esta clave privada incluye la identidad, la clave pública de dicha identidad, otros atributos y el compendio de la información, ¿vale? Eso es un certificado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es firmar, ¿vale? O, digamos, cifrar, ¿vale? El archivo con la identidad, clave, atributos, el compendio del fichero, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un certificado, ¿vale? Que incluye la identidad, la clave pública de dicha identidad, otros atributos y el compendio de toda esta información, ¿vale? Aquí lo tenemos a la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, un certificado emitido por la Universidad de Valencia, ¿vale? Y aquí tenemos toda la información que aparece, ¿vale? Y al final, como siempre, la huella digital, tanto con el algoritmo SHA-1 como con el MD5. ¿Vale? Aquí tenemos todas las informaciones, ¿vale? Bien, entonces, el certificado digital es un vínculo entre una clave pública y la identidad del usuario, ¿vale? Entonces, este vínculo entre clave pública e identidad de usuario se consigue mediante una firma digital por una tercera parte en la que todos confían, y aquí viene siempre el problema, ¿vale? Es decir, el certificado es un objeto firmado con la clave privada de la autoridad de certificación, ¿vale? Y esta clave, este objeto firmado incluye la identidad del usuario, la clave del usuario, el periodo de validez, etcétera, etcétera. Entonces, la autoridad de certificación más aceptada que tenemos aquí en España es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? Entonces, cuando vosotros queréis pedir un certificado a la administración, un certificado digital, o
digamos, queréis pedir el certificado electrónico para poder ejecutar acciones ante la administración como con vuestra identidad, entonces tenéis que solicitarlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Y tenéis que acudir personalmente, ¿vale? Entonces ellos emiten un certificado firmado por la autoridad de certificación, que en este caso es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? También lo es la Generalitat Valenciana, pero tiene, digamos, una validez más amplia, o está reconocido más ampliamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en todo el territorio nacional y creo que a nivel europeo también, ¿vale? Porque, como dice aquí, por regla general, por seguridad no se trabaja directamente con la autoridad de certificación, sino con un intermediario o autoridad de registro, ¿vale? Es decir, la Generalitat Valenciana funciona como intermediario, pero también podéis pedirlo en la Tesorería General de la Seguridad Social a un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? Bien, entonces, tenemos también que un certificado raíz es un certificado emitido por la autoridad de certificación para sí misma con su clave pública, ¿vale? Para que se pueda comprobar los certificados emitidos por ella, ¿vale? Entonces, lo normal es que estos certificados raíz se instalen en el navegador para poder utilizar los certificados de esta autoridad de certificación, ¿vale? Y la autoridad de registro identifica de forma inequívoca al solicitante de un certificado, ¿vale? Y suministra a la autoridad de certificación los datos verificados para que pueda emitirlo. Entonces, en este caso, la autoridad de registro es la Seguridad Social, ¿vale? Luego podemos tener una lista de certificados revocados, que es una lista donde están todos los certificados que la autoridad de certificación ha dado de baja, porque no olvidemos que los certificados tienen una caducidad, ¿vale? Y este sería un ejemplo de certificado raíz en un navegador, ¿vale? Y como digo, la autoridad de certificación lo que hace es, bueno, generar para todo el país, en este caso, pues según las políticas que tenga, pues certifica claves públicas de usuarios o servidores, ¿vale? Entonces, la idea es que el usuario A envíe al usuario B su certificado, es decir, la clave pública firmada por la autoridad de certificación, y éste puede comprobar con esa autoridad la autenticidad del usuario A, ¿vale? Y lo mismo pasa en sentido contrario. Por eso es muy importante los certificados, ¿vale? Y juegan un papel muy importante en la firma digital, porque aquí estamos implícitamente involucrando a la autoridad de certificación, ¿vale? Que es la que nos garantiza que el que envía el mensaje es quien dice ser, ¿de acuerdo? Bien, en otras ocasiones en las que no se dispone de una autoridad de certificación, una solución a este problema consiste, pues eso, en redes de confianza. Es como una especie de peer-to-peer o redes entre iguales, ¿vale? Donde la idea es que una identificación, una clave nueva, se considerará válida cuando viene firmada por suficientes claves válidas, ¿vale? Por ejemplo, es el protocolo PGP en correo, ¿vale? Pues está basado en redes de confianza, ¿vale? Luego que existen otras entidades privadas, curiosamente, que emiten certificados para correo electrónico, ¿vale? Y son gratuitos, ¿vale? De hecho, vosotros si entráis en esta página web, la de Thought, podéis pedir un certificado para correo electrónico que es gratuito, ¿vale? Y os permite firmar correos, ¿vale? Aplicaciones más usuales donde se utilizan los certificados y la firma digital, pues en correo. Vosotros podéis firmar cada uno de los correos que enviéis, ¿vale? Podéis no solo cifrarlo, sino además firmarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos garantiza la confidencialidad del correo electrónico, ¿vale? Porque los correos normales que no se envían sin firmar ni sin cifrar, pues circulan tal cuales y con un sniffer como el Wireshark se podría leer, ¿vale? Entonces, los sistemas de correos electrónicos seguros que más se utilizan son el PGP y PEM, ¿vale? Entonces vamos a introducirlos, ¿vale? El PGP viene de Pretty Good Privacy, ¿vale? Que es un paquete completo que se puede instalar en sistemas, al menos en Linux, ¿vale? Y proporciona confidencialidad, validación de integración, firmas digitales,
¿vale? Y todo ello utilizando los algoritmos criptográficos que ya hemos explicado, ¿vale? Lo que pasa es que no es un estándar, es un paquete que es gratuito y que mucha gente utiliza. Ya sabéis que esto del software libre en Linux pues se utiliza en muchas cosas, ¿vale? Y bueno, pues se utiliza bastante para conseguir la privacidad, pero no es un estándar, ¿vale? Tenemos también una versión gratuita, ¿vale? GNU-PG. Bien, entonces el PGP se puede utilizar localmente también para proteger ficheros, ¿vale? Y también como repositorio de claves, ¿vale? Lo que en KDE, por ejemplo, se llama el KDE Wallet, que es el repositorio de claves o de llaves o el llavero. Vale, entonces, como os decía, PGP se basa en los algoritmos de encriptación RSA, ¿vale? Es decir, utiliza encriptación de clave pública y de clave, en cuanto a clave privada utiliza el IDEA, ¿vale? Y además utiliza el algoritmo de compendio de mensajes MD5, ¿vale? En principio PGP nació con la idea de que cada usuario fuera su propia autoridad de certificación, pero claro, esto implica que cualquier usuario podía firmar a otro y decir cuál era el nivel de confianza de las firmas de los otros usuarios. Y eso, pues bueno, es menos seguro, aunque a la larga no sé si es más seguro que todos confíen en una autoridad de certificación, ¿vale? Entonces, el PGP funciona de la siguiente forma. Supongamos que tanto el emisor A como el receptor del mensaje B tienen claves privadas RSA, ¿vale? De sub X, o sea, de sub A y de sub B, y claves públicas, ¿vale? Que son las claves de encriptación de A y de B, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el caso cuando A quiere enviar un mensaje P? Lo que hace es lo siguiente: el texto normal original de A, ¿vale? Se le aplica el algoritmo MD5 de validación de integridad, ¿vale? Y a continuación el resultado de esa huella digital se cifra utilizando la clave de descifrado, su clave privada de SUA, ¿de acuerdo? Es decir, al texto plano se le aplica el algoritmo MD5 y sobre la huella digital se le aplica la clave privada, ¿vale? Y a continuación lo que hacemos es que tanto esta dispersión cifrada que hemos obtenido como el mensaje original se concatenan, es decir, se concatenan, se ponen uno detrás de otro en un solo mensaje que vamos a llamar P1, ¿vale? Y a continuación se comprime ese mensaje P1 mediante el programa zip, ¿vale? Con lo cual obtenemos la salida P1 de Z, ¿vale? Bien, entonces, aquí estamos en el medio, ¿vale? El P1Z, ¿vale? En el medio de todo este proceso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a continuación, ¿qué es lo que hacemos? El algoritmo PGP solicita una entrada al azar, es decir, el algoritmo PGP, aparte de hacer todo esto automáticamente, es un programa interactivo que tiene que solicitar una frase de paso, ¿vale? Una contraseña, ¿vale? Al azar, ¿vale? Entonces, esa contraseña que mete el usuario A junto con el contenido y la velocidad de tecleo van a ser los que se utilicen para generar una clave de mensaje IDEA, ¿vale? El algoritmo IDEA que ya vimos antes, que es un algoritmo de clave privada, ¿de acuerdo? Y esa clave es de 128 bits, ¿vale? Esa clave de sesión KSUBM, ¿vale? Es la que vamos a utilizar para cifrar el paquete comprimido p1.z, ¿vale? Y esta clave de sesión se cifra con la clave pública de B, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos la clave cifrada con la clave pública de B y tenemos el resultado de aplicar la clave secreta, esa misma clave secreta KSUBM al algoritmo IDEA, ¿vale? Entonces, estos dos componentes, tanto P1Z y KSUBM, ¿vale? Se concatenan y convierten a base 64, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se envía a la red, ¿vale? Entonces, todo este proceso realizado sobre el correo es lo que se conoce como el envoltorio digital o digital wrapping, ¿vale? Entonces, cuando B recibe el mensaje, invierte la codificación base 64 y descifra la clave de IDEA utilizando, claro, su clave privada, ¿vale? Entonces, una vez que ha descifrado la clave IDEA, con dicha clave descifrada ya puede descifrar el mensaje para obtener P1Z, ¿vale?
Entonces, una vez que ha descifrado P sub 1z, ya puede descomprimirlo y separar el texto normal de la dispersión cifrada, ¿vale? Y además puede descifrar la dispersión usando la clave pública de A, ¿vale? Entonces, si la dispersión del texto normal concuerda con su propio cálculo de la dispersión M de 5, entonces sabe que el mensaje es correcto y que vino de A. ¿De acuerdo? Vale, entonces, fijaos que aquí ocurre que el usuario de destino puede no disponer la clave o no tener acceso al repositorio de claves. Entonces, el mensaje cifrado no se podría mandar. ¿Vale? Bien, entonces existen también aplicaciones, lo que se conoce como wallets o key rings o llaveros, donde se almacenan todas las claves públicas y privadas. ¿Vale? Bien, y luego tenemos el otro sistema, que es la firma de correos, que es el PEM, ¿vale? Pero bueno, es parecido y sobre esto tampoco voy a hacer mucha explicación porque es un sistema similar, ¿vale? Bien, aquí habla del algoritmo PEM, del proceso PEM, pero al final es otro sistema para proporcionar correo con confidencialidad mejorada. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es todo. Espero que os haya gustado y nada, hasta otra.